¿Qué traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Bendiciones, es un placer poder estar aquí con ustedes, bendecirlos una vez más, declarar una palabra de bendición. Sé que va a bendecir tu vida, sé que te va a hacer comprender muchas cosas, sé que te va a poder aclarar muchas cosas en tu vida, procesos, situaciones que has estado pasando, que pasaste o que quizás puedas pasar.
Así que para mí es un placer poderte bendecir. Bendecimos a la iglesia Mies, a los pastores locales, también a su equipo que nos ayuda para esta transmisión. Para mí es una gran bendición poder ser parte de ustedes. Hoy quiero hablarte de una palabra que la titulé, el título es un poquito largo, pero yo lo reduje al quebrantamiento. Pero en realidad el título es el quebrantamiento, camino a conocer a Dios. Porque verdaderamente eso es el quebrantamiento, es el camino para conocer. Y quiero leerte a partir de Isaías, capítulo 7, versículos 14 y 15, dice: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar los corazones quebrantados. Si te das cuenta, hay como una alerta diciendo: allanad, allanad el camino, quitad los tropiezos. Quiere decir que entonces el quebrantamiento viene para allanar y para quitar todo tropiezo en el camino del pueblo de Dios. Si eres parte del pueblo de Dios, pues tú estás en esta lista. En esta lista donde Dios está enviando, no sé, aquí Dios está hablando con alguien, quizás con sus ángeles, quizás está hablando al universo. Cuando digo que habla el universo, está hablando al cielo, a la tierra, al aire, al agua, que son los 4 elementos universales de la cual incluso estamos hechos. Y está diciendo: allanad, allanad allanad todo lo que está alto, ¿verdad? Barred el camino, quitad el tropiezo. Dice, él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Él habita con esa persona quebrantada, con esa persona que vive humilde ante su presencia. Y Él quiere habitar contigo. Por eso Dios necesita entonces barrer, Dios necesita quitar el tropiezo, Dios necesita quebrantar. Porque el quebrantamiento, como dije, es el camino para conocer a Dios. Así que la palabra quebrantamiento significa romper, significa separar con más o menos violencia algo en sus partes. Agarras un lápiz, agarras un pedazo de palo y lo quiebras, ¿verdad? Deshaciendo así su unión, hacer pedazos algo, quebrar, break. En inglés es el método de Dios para lidiar con nuestro ego y con el espíritu. Ese es el método. ¿Qué quiere entonces lidiar Dios con nosotros a través del quebrantamiento? Son muchas cosas, pero hay 2 principales. Número 1, lidiar con tu ego, lidiar con tu yo, lidiar con el que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo tengo fuerzas para eso, yo tengo poder económico para hacer esto otro, así que yo puedo hacerlo. Y la otra forma es lidiar contra el espíritu de independencia, que muchas veces quieres ser independiente, quieres hacer las cosas independientemente, quieres hacer las cosas como tú quieres hacerlas, como tú quieres hacer las cosas, para no entrar en otras palabras. Dice Juan capítulo 12, versículo 24 y 26. A partir del verso 24 dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en el mundo, para vida eterna la guardará. Verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Voy a repetir el verso 24, dice: de cierto os digo, que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto es el propósito principal para Dios, que el grano de trigo, tú caigas en tierra y mueras, para que puedas llevar mucho fruto. El proceso que Jesús hizo es el proceso que Dios necesita hacer con nosotros. En este principio del quebrantamiento,
y es que tenemos que morir al método de Dios. A la forma de Dios tenemos que morir. Ese es el principio del quebrantamiento de Dios. Para hacer morir nuestra vida es a través del quebrantamiento. Ahora, como les dije, Dios se va a procesar. Dios te va a entrar en un método de quebrantamiento. Y de pronto tú dirás, ¿será que Dios es malo? ¿Será que Dios le gusta el sufrimiento de su pueblo? ¿Será que Dios le gusta verte sufrir, verte llorar, verte pasar todas estas cosas, calamidades que estás pasando? ¿Será que Dios dice de pronto, fulano se portó mal, entonces quebrantamiento para él? No, sino que Dios necesita, en realidad Dios necesita que sus hijos a través de todas estas aprendan obediencia. Recuerda que la palabra dice que a los que amamos a Dios, conforme a un propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que Dios utiliza cada circunstancia en su vida, sea porque Dios te permitió el quebrantamiento, permitió el proceso para formar tu vida, o sea, que simplemente tu mala decisión te metiste en un problema y pues utiliza esa situación para también procesar tu vida. Aunque quizás no haya sido permitida por Dios, pero sí haya sido hecha por ti, ¿verdad? Porque la gente piensa que tenemos dos voluntades, no, solamente existe la voluntad de Dios, no hay más voluntades. Lo que tú haces, lo haces porque a ti te da la gana hacerlo, porque tú quieres hacerlo, y eso no tiene nada que ver con la voluntad ni permisiva, como dicen muchos, ni la voluntad perfecta de Dios. Hay una sola, la voluntad perfecta de Dios. Así que Dios la permite muchas veces en nuestras vidas y para que nos lleven a través del dolor y el sufrimiento y nosotros podamos aprender entonces obediencia. ¿Será que hay tres formas o tres métodos en la cual, tres razones por la cual Dios utiliza el quebrantamiento? Tres razones principales por el cual Dios utiliza el quebrantamiento en tu vida. Número uno, es para llevarte a la madurez espiritual. Él necesita que aprendas a ser un hombre, que aprendas a ser una mujer con madurez espiritual. Aprendas a madurar. Hay muchas cosas que han pasado en tu vida, hay muchas situaciones que han pasado en tu vida que hasta ahora no te han hecho madurar. Entonces Dios necesita pasarte por el quebrantamiento para que así aprendas a madurar. Número dos, para prepararnos para cumplir nuestro ministerio. La número dos, Dios necesita quebrantarnos porque necesita prepararnos, para cumplir nuestro ministerio. Número tres, para llevarnos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y por eso que Dios también permite quebrantamiento, porque necesita llevarnos a ser a la imagen de su Hijo Jesús. Te voy a hablar del primero, la madurez espiritual. Es cuando un hombre o una mujer reconoce que ha llegado al final de su vida y lo único que tiene es cuando el hombre o la mujer dice, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya gasté todas mis fuerzas, ya hice todo lo que yo podía hacer, ya no puedo hacer más. Y es cuando se quebranta y dice, Señor, solo tú me puedes. Señor, ayúdame. En ese momento viene el quebrantamiento, la humillación. Y es cuando Dios, entonces, es como que si Dios dijera, bueno, entonces ahora déjame ser Dios. Cuando tú llegas a ese tiempo, aunque no lo creas, es un tiempo de madurez. El reconocer de que ya no puedes hacer algo, sino que Dios es el único que lo puede hacer. Cuando tú llegas a ese tiempo de reconocer en tu vida de que solo Dios puede hacerlo, de que le das un total y una absoluta dependencia a Dios, y Cristo nos da el principio, y es que si el grano de trigo no cae en tierra primero y muere, es imposible que lleve mucho. Por eso es que Dios necesita el quebrantamiento para que llegue ese tiempo en el cual tú caes en tierra y reconoces de que no puedes con tus fuerzas. Solo la ayuda divina puede ayudarte, puede sacarte de la situación. Y entonces ahí te humillas y te quebrantas delante de Él. Es en el momento donde tu ego, donde tu yo comienza a morir, porque te das cuenta que no es tu dinero, que no son tus habilidades, no son tus talentos, no son tus dones, no es tu capacidad, tu elocuencia que te permite hacer las cosas.
sino que es la mano de Dios sobre ti. La razón por la cual Dios permite el quebrantamiento es porque Dios nos da, mira, Dios nos da dos formas de hacer las cosas, dos formas espirituales, dos formas espirituales de hacerlas. Número uno, por revelación. Cuando a ti se te revela hacer algo, a ti se te revela el diezmar, se te revela el ofrendar, eso es por revelación. Si no se te revela, tú solamente vas a ser alguien que critica, alguien que comienza a hablar y a murmurar de las cosas sin conocimiento porque no tienes revelación. La palabra revelación viene de la palabra conocimiento, revelar algo que está oculto. Cuando tú no lo conoces, eres ignorante en eso y de repente vino el conocimiento divino a través de la palabra, la revelación, y dijiste, wow, ¿cómo no había entendido parte? Es decir, que no lo conocí. Entonces, lo que no sepas, de verdad, no lo critiques. Solamente ora al Señor y pídele al Señor que te dé la revelación para comprender cuál es la profundidad, la altura, la anchura, la longitud de eso que es profundo muchas veces. Y a otros lo entendieron y tú todavía no lo critiques, solamente ora para que Dios te dé la revelación. Cuando tú terminas criticando algo, te ves, créeme, sorry por la palabra que te voy a decir, pero te ves estúpido criticando algo que no conoces, porque te ves netamente ignorante. No conoces algo, no lo critiques. No sé, gloria al Señor, voy a orar por eso, que Dios me lo revele a mí, y una vez que Dios me lo revele, pues yo voy a hablar con seguridad y con conocimiento, porque lo sé. Entonces Dios te da dos maneras de hacer las cosas. Una es por revelación, tú tienes que aprender a orar al Señor para que Dios te revele cómo hacer las cosas tú, cómo hacer las cosas, porque una cosa es como Dios me lo reveló a mí para hacer, otra cosa es que Dios te reveló a ti para hacer las cosas. Y número dos, a través del quebrantamiento. Muchas veces Dios te dice, hazlo de esta manera, usa una y otra persona para decirte las cosas, cómo debes hacer las cosas, pero sabes que el ser humano muchas veces es testarudo. El ser humano muchas veces es cabeza dura, ¿sí? O de dura cerviz, como dice la palabra. Es rebelde y por eso Dios tiene que usar entonces un proceso llamado, es doloroso, llamado el quebrantamiento. Tú dirás, Dios no puede ser tan malo así como para quebrantarnos y procesarnos, porque Dios nos ama. Yo siempre digo, porque Dios te ama, necesita quebrantarte. Porque Dios te ama, necesita procesar. Dios no te amara, te dejara por allí solo como maraca sin palo, te deja que hagas lo que quieras, que te vuelvas loco, que destruyas tu vida, Dios te dejará así. Pero porque te ama, entonces Dios te agarra y dice, necesito quebrantar, necesito romperte, necesito que caigas en tierra, que mueras y que lleves mucho fruto. Así que no es que Dios se goce del padecimiento de sus hijos, pero si Dios no nos detiene, si Dios no nos pone un stop, entonces nuestras propias acciones terminarán destruyendo nuestro propósito en Dios. Entonces, como nosotros mismos y nuestras acciones terminarán destruyendo nuestro propósito en Dios, Dios necesita ponernos stop. Ya va, necesito procesarte para que las cosas queden. Así que recuerde que el quebrantamiento es el método de Dios para lidiar con nuestra vida egoísta, con nuestro ego, con nuestra vida de autosuficiencia, con nuestra vida independiente de Dios. Cuando hablo de que nuestra vida independiente de Dios, ya usted sabe, el espíritu de independencia, cuando yo hago lo que a mí me da la gana y no me importa lo que Dios piense. Entonces Dios tiene que guiar. Y a veces no utilizas estas palabras tan groseras como yo las estoy utilizando, en el sentido de decir, yo hago las cosas como yo quiero y no le doy cuenta a Dios, yo hago las cosas como me da la gana y no le doy cuenta a Dios. De pronto no utilizas esa frase, pero tus acciones hablan por sí solas. Tus acciones hablan claras. Cuando tú haces lo que tú quieres, sin importar lo que Dios diga, simplemente hágale. Y esto es para todo, ¿eh? Cuando tú estudias la carrera que tú quieres, créame, usted tiene que ser espiritual. Cuando usted se casa con quien usted quiere, tiene que ser espiritual. Tiene que orar al Señor para todo. Cuando tú pones el negocio, tú quieres, sin dirección a Dios,
Cuando tú sabes muy bien que el 99,9% de los problemas del ser humano es por las malas decisiones del ser humano, por la falta de dirección en cuanto a Dios, porque quieren vivir una vida independiente. Entonces de pronto usted no es tan grosero como yo, pero al hablar, pero sus acciones son más. Eso es lo que usted tiene que entender. Y perdóname que le hable así, pero es que cuando hablamos de temas de quebrantamiento, tenemos que hablar, moverlo a usted como si estuviéramos hablando con alguien maduro y no como un niño, porque si no, usted no va a entender. Es como que sacudirle la mata un poquito para que usted. Así que todo lo que puede retener tu rendición a Dios, todo lo que detenga eso, entonces Dios lo necesita meter. Él lo pone en la mira, como por ejemplo, algo que esté deteniendo tu proceso de rendición a Dios, todo lo que detiene que tú te rindas a Él. Dios dice, esto está haciendo que Él no se rinda a mí. Entonces Dios lo pone en la mira. Cosas como quién, o cosas como cuáles, o como quiénes. De pronto pone relaciones sentimentales en la mira, pone el dinero en la mira, pone tu negocio en la mira, pone el ocio en la mira, pone tu trabajo en la mira, pone a tus hijos en la mira, pone tu carro en la mira, pone tu esposa en la mira, tu mujer en la mira, tu novia en la mira, y pone muchas cosas en la mira. Dígame si fija la mira en todo, porque es que todo retiene que tú te rindas a Dios. Yo quiero ser claro con esto. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere llevar a ese proceso de bendición, pues Él dice en su palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes. Dice en principio que Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo fructificad y multiplicados, les dio una bendición desde el principio. El deseo de Dios es que tú seas próspero, no que estés en una miseria. Jesús se hizo bendición para que nosotros seamos bendición. O sea que el propósito de Dios sí es bendecir. El propósito de Dios sí es sanarte, restaurarte. Sí es pensamientos de bien y no de mal. Que tú estés viviendo todo lo que estás viviendo no quiere decir que sea culpa de Dios. No quiere decir que Dios ha retenido su mano, o que Dios simplemente no te ama, o que Dios se olvidó de ti. Lo que quiere decir es que Dios necesita procesar tu vida, quebrar tu vida, para que tú puedas entender entonces de que debes vivir una vida quebrantada delante de Él, humilde delante de Él, para que Él habite contigo, como dice Isaías 57. Y porque eso está, las demás cosas se están reteniendo, están frenando tu relación con Dios. Por eso Dios necesita meterlo en la mira. Las cosas fueran diferentes si tú caminaras conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. El problema más grande es que queremos estar al control de todas las cosas, al control de nuestra propia vida y hacer lo que queremos hacer. Ese es el problema más grande. Y no dejamos que Dios tome el control en todo, sino en algunas áreas de nuestra vida le dejamos el control, pero en otras áreas nosotros queremos tener el control. Y en esas áreas que no le damos el control a Dios es porque quiere decir que creemos en Dios, pero pensamos que Él no lo va a hacer tan bien como lo hacemos. Es que Dios no lo va a hacer tan bien como yo lo puedo hacer. Y entonces no le damos el control total. Y hay gente que ni siquiera le da el control a Dios, es porque simplemente no confían de que Dios puede hacer las cosas tan bien como ellos piensan que pueden hacer. Sí, porque usted pelea y si usted dice, no, yo le he entregado el control de mi vida a Dios en todo. Entonces yo le hago una pregunta. La pregunta es, si usted le entregó el control de su vida en todo a Dios, entonces ¿por qué usted pelea tanto por cambiar su cónyuge? Usted pelea tanto por cambiar a sus hijos. Usted pelea tanto por cambiar a su esposa, a su esposo. Tanto. Una cosa es orar para que Dios los cambie. Una cosa es orar para que Dios sea Dios en sus vidas. Y otra cosa es entregárselos completamente a Dios para que Dios haga con ellos lo que tiene que hacer. He conocido por los largos años de mi vida como pastor, yo he conocido muchas mamás que los hijos están desobedientes, drogas, alcohol, en cualquier cosa, y
Y ellas comienzan a orar: Señor, cambia a mi hijo, transforma a mi hijo, Señor, mi hijo, ahí lo entrego en tus manos y toda la cosa. Cuando comienzan a orar, comienzan a interceder por sus hijos, entonces de pronto ven que Dios comienza a procesar la vida de los hijos. La vida de los hijos ya no está tan fácil como estaba antes, sino que vino un quebrantamiento violento, entonces ellas ya se lo quieren quitar de las manos a Dios, porque dicen: Señor, mi hijo, Señor, de misericordia, que se va a morir mi hijo, Señor, que mira el problema que está pasando. O dejas que Dios sea Dios y que Dios los procese, simplemente se lo quitas de las manos a Dios y hazlo como tú piensas hacerlo, que de hecho no lo estás haciendo muy bien, porque Dios te entregó a un niño sin nada de información, te entregó a alguien inocente totalmente. Todo lo que tu hijo o tu hija es hasta el día de hoy, lo que tú le enseñaste, lo que tú le has metido en su cerebrito, que él no tenía nada, pero un bebé 0 kilómetros, y todo lo que tiene ahorita, el rápido que tú tienes, no lo hizo el sistema, no lo hizo nadie más, es lo que tú hiciste, que lo entregó a ti. Entonces, si te das cuenta de que ya está grande y ya ya perdiste el control de su vida, y ya en realidad el muchacho, la muchacha se volvió, pues, se descarriló, ya no hayas cómo volverlo a meter, deja que Dios lo haga esta vez. Así que hay cosas en nuestras vidas en las cuales nosotros dependemos para tener el control, y muchas de estas cosas son las experiencias pasadas, los dones que tenemos, los talentos, nuestra sabiduría adquirida, el conocimiento, ¿verdad? El estatus social, el poder económico. Y en esas áreas de independencia son las que Dios tiene en la mira. Esas cosas en las cuales tú dependes para que todo marche. Y en un país como este, la gente no depende de Dios. No depende de Dios. Y la gente depende de su dinero. La gente depende de su capacidad financiera. La gente aquí depende de sus habilidades, de sus talentos, de sus dones. Y no dependen de Dios. Entonces, por eso Dios aquí en este país, y en países como los nuestros también, Dios necesita comenzar a procesar a la gente, porque la gente pues simplemente confía más en sus habilidades que en lo que Dios puede. Así que Dios dice: esas áreas son las que voy a quebrantar, esas áreas son las que voy a arrancar, las que voy a quebrar, toda aquella área en la cual tú confías, y usted sabe que hay áreas en las cuales usted no ha entregado a Dios, y la meta de Dios en una persona, en un líder, en una mujer, en un hombre, es llevarle a obedecer inmediatamente. Aprendamos a ser obedientes. Dios no quiere ningún otro Dios en nuestra vida, y tampoco Dios quiere. Por eso Dios necesita dar los dioses de nuestra vida. Éxodo capítulo 3 versículo 1 dice así: Moisés, Dios lo lleva 40 años detrás del desierto, apacentando ovejas y cabras, y después de estar en el palacio, cuando leemos de Éxodo capítulo 3 versículo 1, nos damos cuenta entonces de que Dios lleva a Moisés en un quebrantamiento. Estaba en el palacio, era el nieto del faraón. Él se crió con sirvientes, se crió con lujos en el palacio. Y después que se crió en el palacio, él pensó que él podía librar a Israel con su propia mano. Él pensó que él podría hacer las cosas con sus propias fuerzas. Y por eso vio que el egipcio estaba golpeando, maltratando a un hebreo. Fue cuando él quiso defenderlo, librarlo de la opresión, y terminó matando con sus propias manos, terminó matando al egipcio. Entonces, ¿qué sucede? Después de eso, Dios lo permite, y Dios lo lleva al desierto, y lo lleva al desierto por 40 años. Lo lleva por 40 años para procesar y quebrantar la vida de Moisés, porque Moisés era un hombre iracundo, era un hombre prepotente. Lo llevó al desierto 40 años para hacer de él entonces un hombre manso y humilde. Y de hecho dice: el hombre más manso y humilde sobre toda la tierra. Dios lo procesa para poderlo usar después para librar a su pueblo. Pero mira todo el proceso de quebrantamiento. Le llevó 40 años para lidiar con Moisés. Yo no sé cuántos años tendrá que lidiar contigo, pasar contigo para eso, ¿verdad? Y porque Dios lo llevó al desierto, Dios lo llevó al proceso porque lo amaba y porque
tenía propósito con él. Dios está pensando muchas veces en un quebrantamiento hacia ti, no porque te odia, no porque le caes mal, no, no solamente porque, no fui desobediente, entonces me cae un quebrantamiento, no, porque Dios te quiere usar, es porque Dios te ama y Él sabe qué es lo mejor para ti. Y como Él sabe qué es lo mejor para ti, Él necesita quebrar, porque el propósito que Dios tiene contigo es gigante. Ahora, ¿cuál fue el final de Moisés después de ser una persona iracunda, una persona hostil, una persona prepotente? Números capítulo 12, versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Después de matar a un hombre con sus propias manos, ahora era el hombre más manso y humilde. ¿Te das cuenta? El proceso de quebrantamiento sí funciona. Si Dios le tomó 40 años para cambiar a Moisés, no sé cuántos años te tocará cambiarte a ti. En una ocasión, un hombre entró en una cueva donde estaba una familia de leones. Y cuando él vio a la leona, y la leona lo vio a él, ambos tuvieron miedo, pero la leona huyó y en su huida dejó a un cachorro. Y cuando dejó a este cachorro, pues el hombre cuenta que el cachorro estaba desamparado y se lo llevó. Él era pastor de ovejas y de cabras, se lo llevó. Cuando se lo lleva, él comienza a criar al león en medio de cabras y ovejas, y las cabras y ovejas amamantaban al cachorrito. Así que cuando el cachorrito creció, en vez de rugir, bramaba. En vez de así hacía el león. Entonces, en una oportunidad, el hombre estaba pastoreando y llevó a sus ovejas, y obviamente estaba el leoncito con él, y lo llevó cerca de la misma cueva donde él lo encontró. Y allí, de repente, la leona, cuando lo vio, le rugió cerca, póngale que como 2 metros le rugió. Y cuando le rugió, el leoncito se asustó mucho, las patitas comenzaron a temblarle, y en vez de rugir igual que la mamá, entonces bramó. La mamá cuando escuchó que no rugió, sino que bramó, se le acercó más. Se acercó por allí, póngale unos 40 centímetros, y de repente casi cara a cara le vuelve a rugir, y el leoncito se tiembla más, y en vez de rugir, hace bramar. La mamá le pone boca con boca, y le pone ahí boca con boca, y comienza a rugirle de una forma tan fuerte. Cuando le ruge, el leoncito se queda sorprendido, y él cogió toda la fuerza y volvió y rugió. La mamá simplemente lo vio, dio la espalda y siguió, como diciéndole, bueno, tú decides, o eres cabra o eres león, tú decides, sígueme. Así que nosotros, la moraleja de esto es que nosotros muchas veces Dios nos va a sacudir de nuestra comodidad. Dios va a llevarnos a rugir. Dios nos va a llevar a que nosotros despertemos de lo que realmente somos. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. O hacemos la voluntad de Dios de la forma correcta, o la hacemos como nosotros pensamos que la podemos hacer. Yo quiero decirte algo. Jesús, el Hijo de Dios, cuando él llegó a la tierra y caminó sobre la tierra, Jesús era el unigénito Hijo de Dios, el único. Él comenzó a ser el primogénito después de su muerte y resurrección, entonces nosotros también pasamos a ser hijos de Dios. Pero antes de que Cristo muriera, él solo era el único, no había nadie más, solo él era el único Hijo de Dios. Como único Hijo de Dios, él vino a la tierra. Pero dice el libro de Hebreo que Jesús, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y eso nosotros necesitamos aprenderlo. Hay cosas que necesitamos aprender porque Dios nos va a procesar, y nos va a procesar no porque no nos ama, no porque no nos quiere, sino porque necesita Dios que nosotros aprendamos obediencia. Voy a buscar el pasaje bíblico. Dice Hebreos 5:8. Dice, y aunque lo voy a leer en la
Biblia, lenguaje sencillo, o lenguaje actual. Aunque era hijo, Hebreos capítulo 5, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Por favor, no se te olvide esta palabra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Y Jesús, y Jesús, y Jesús aprendió obediencia. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, ha quebrado Jesús, con clamor y lágrimas. Estaba hecho una desesperación. Al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y a causa de su humillación, ¿verdad? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser actor, vino a ser vino a ser autor de perfecta salvación. Fíjate que la palabra perfección en esta escritura, en el original, quiere decir madurez. La perfección de algo es cuando ya está listo para disfrutar de él, cuando ya está listo para poder degustar de lo que. Incluso la palabra madurez viene de la agricultura. Una palabra que utilizan los agricultores para saber cuando un fruto ya está maduro, cuando ya un fruto está listo para disfrutar de él, cuando ya un fruto está en el punto correcto, en el punto exacto para disfrutar de él. Y Jesús dice aquí que por lo que padeció, por el sufrimiento, el clamor, las lágrimas, la desesperación y por todo lo que Cristo pasó, dice que él aprendió obediencia. Y no solo aprendió obediencia, dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, habiendo sido madurado, habiendo llegado al punto exacto para disfrutar de él y para comer de su fruto, porque de hecho eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces él pasó a ser autor de eterna salvación. Entonces nosotros debemos aprender que si Cristo, siendo hijo, su único hijo, padeció y aprendió todo eso, nosotros también. No venga con el cuento de que Cristo ya lo hizo, yo no tengo que hacerlo, ya Cristo padeció y aprendió. Cristo padeció y aprendió, pero ¿y usted? Es hijo también. Usted necesita aprender para obedecer. Entonces, mi querido hermano, hermana, amigo que me está escuchando, quebrantamiento no viene porque Dios. Quebrantamiento no viene porque Dios la tiene agarrada contigo. No. El quebrantamiento viene y es necesario porque Dios necesita que mueras, caigas en tierra y lleves mucho. Lo que pasó con Jesús. El Padre necesita, por todo lo que tú has pasado, tú aprendas sobre. Porque Dios necesita. Recuerda que el quebrantamiento es el camino a conocer a Dios. Porque Dios necesita que tú caigas en humildad delante de Él y reconozcas y digas, Señor, entiendo. Señor. Tengo que hacer tu voluntad. Tengo que hacer las cosas a tu manera, a tu forma. Vemos muchos procesos de quebrantamiento. Esto es una serie incluso. Solamente ahorita estoy hablando de una primera parte, pero José fue quebrantado, Jonás fue quebrantado, Moisés fue quebrantado, Elías fue quebrantado, Eliseo fue quebrantado. Cuando tú te das cuenta en la palabra, David fue quebrantado. Todos estos grandes hombres de Dios, Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos fueron quebrantados para poder obedecer. Juan el Bautista, los apóstoles, Pedro, Pablo fue quebrantado. Todos fueron quebrantados. Ese es el principio de Dios para que su pueblo aprenda obediencia. Y cierro con el mismo pasaje con que abrí. Y dirá, allanad, barred del camino, quitad el tropiezo del camino. Todo lo que sea de tropiezo, Dios lo va a quitar. Muchas veces has orado y dices, Señor, quita de mí todo lo que te estorba, que yo no te sirva. Y no te vaya a pasar como aquel que cuando comenzó a orar así desapareció. Entonces Dios dice, sí, tú quieres que quite el tropiezo, y entonces de repente comienza a quebrarte con el matrimonio, con la economía, con los amigos, con el novio, con tantas cosas.
comienza a quebrar a ti, porque el problema eres tú. Dios dice, allanad, allanad, barred el camino para mi pueblo, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. O sea, eso es Yahweh, eso es Dios, no hay de otra. Yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer el espíritu de los humildes, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los humildes. Este es el te ama, no te odia, te ama Dios. Quiere sacar de ti el mejor fruto. Quiere sacar de ti la mejor semilla para la gente. Quiere sacar lo mejor de ti, en realidad dentro de ti, más de lo que en realidad dentro de ti hay un potencial extraordinario que Dios quiere utilizar, que nadie ha descubierto y que tú mismo no has descubierto, y Dios necesita romper. ¿Sabes por qué dice que la palabra, es necesario que la semilla caiga en tierra? No dice que caiga en el asfalto, no dice que caiga en la acera, no dice que caiga en el hielo, dice que caiga en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque la tierra es la única que tiene la manera, la tierra es la única que tiene los componentes y la capacidad de extraer el potencial que hay dentro de él. Es la única. Por eso Dios necesita que tú caigas en tierra para extraer el potencial. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Dios quiere bendecirte. Sí, Dios quiere prosperarte. Dios quiere prosperar tu negocio, tu familia, tu vida, en todo. Dios quiere hacerlo. Amado, deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces, para que prosperes en todo, primero necesitas prosperar en tu alma. Y para que prosperes en tu alma, necesitas ciertos ajustes. Y esos ajustes entra el quebrantamiento, el proceso, el camino para conocer. Dios te bendiga, gracias por haber estado aquí, gracias por haberme escuchado. Una vez más, gracias a los pastores González, al Ministerio Mies y a todo su equipo que está allí con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos para que esto sea posible. Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana, y oro por ti. Culmino con esto, porque necesito de que despiertes. Padre, te doy gracias por estos hombres y mujeres que han escuchado esta palabra. Pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú los levantes, que tú les traigas revelación a su vida, mi amado Señor, y que ellos corran a vivir quebrantados en tu presencia. La forma en la cual Dios levanta el quebrantamiento, cuando ellos entienden de que tienen que rendirse completamente a Dios, para que Dios entonces... Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos se puedan rendir a ti, para que tú seas Padre, para que tú seas Dios sobre sus vidas y las cosas comiencen a tornarse mejor, a cambiar para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que entendemos, mi amado Señor, que todo lo que pasamos y vivimos es porque tú nos quieres llevar a un nuevo nivel. Jesús clamó con gran súplica y ruego, clamó al único que podía librarle, al Dios eterno. Nosotros también clamaremos a ti, al único que puede librarnos, mi amado Señor, mi amado Dios, y tú de ahí harás algo extraordinario en nosotros, porque nosotros aprenderemos obediencia, haremos cosas extraordinarias en ti, mi amado. Gracias, Padre. Te pido que esta palabra sea de aliento para mis hermanos y que ellos entiendan y puedan levantar y decir, entiendo que eres tú, mi amado Señor, entiendo que tengo que quebrarme, entiendo que tengo que vivir humillado, Señor amado, porque yo sé que tú me levantas, tú eres quien levanta mi cabeza y tú desarrollarás el potencial extraordinario que hay en mí, que muchas veces ni siquiera tú lo conoces, pero Dios sabe lo que ha puesto, ha depositado en tu vida. Padre, muchas gracias. Los bendigo en tu nombre. Amén. Bendiciones.